Muy buenos días. Estamos nuevamente reflexionando sobre la unidad que nos corresponde en este momento, que es la denominada educación virtual y sujeto cyber. Con ello pretendemos, primero, reconocer una nueva manera a través de la cual nos estamos educando y que es una tendencia que está aumentando, y es la denominada educación virtual. Y segundo, reconocer cómo a partir de esas maneras de educación virtual y de muchos otros dispositivos nos vamos constituyendo como sujetos cyborg, es decir, sujetos que sin darnos cuenta tenemos mitad constituida como humanos y la otra mitad como máquinas. No quiere decir esto que nosotros tengamos necesariamente incluidas piezas que nos hagan máquinas, pero sí que hacemos uso de una serie de herramientas, máquinas, instrumentos, dispositivos que no son propios de nosotros como humanos y que por lo tanto nos llevan a ese plano de el ser sujeto cyborg. De hecho, ustedes leyeron en la sesión anterior el texto de Rocío Rueda sobre la formación del sujeto cyborg para reconocer cómo ahora tenemos una serie de dispositivos, como por ejemplo el reloj, que ya demarca una manera distinta de cómo nosotros somos. Igual podríamos agregar que la existencia del computador, del celular ahora, con todas sus variantes y todos sus dispositivos, hacen que nosotros tengamos una cantidad de ayudas que le sirven al cuerpo, que nos sirven como sujeto, pero que son externas a nosotros. De hecho, solo como anécdota, en el día de ayer tuve que acompañar a un familiar a tomarse una eh, escanografía y vi como cosa llamativa que allí en el lugar de rayos X se decía que tuvieran en cuenta antes de entrar a las sala de rayos X si tenían algunas de las siguientes piezas. Oiga, se viene el subrayo. Si tenía alguna de las siguientes piezas. Primero, de, pinzas de aneurisma, marcapasos cardíaco, implante con desfibrilador para conversión cardíaca, implante electrónico o dispositivo electrónico, sistema de neuroestimulación, estimulador de médula espinal, electrodos o alambres internos, estimulador de crecimiento de fusión del hueso, implante coclear, otológico u otro implante del oído, etcétera, etcétera. Vean ustedes entonces cómo ya hay personas, no ustedes, sino en general como especie, que utilizan esta serie de dispositivos poco conocidos. También decía allí, por ejemplo, dentaduras o placas parciales, que son más conocidas, que tienen justamente nuestros abuelos, nuestros padres. Eventualmente nosotros tenemos alguna pieza dental que hace que ya como pieza sea justamente un dispositivo incorporado. Esto quiere decir entonces que estamos en otra condición, en otra manera de ser. Dentro de esa manera de ser, seguimos sin embargo siendo sujetos. Y allí aparece una opción nueva de educación, que es la educación virtual. Y dentro de ello aparecen alternativas distintas de reflexión. Por ejemplo, en una separata del periódico El Tiempo de hace 8 días, o mejor, de la semana pasada, viernes 31 de marzo, se dice: programas académicos online, una buena inversión. Y hacen referencia a propuestas que desde el Ministerio de Educación Nacional están implementando en Colombia para fortalecer esta educación virtual. Y dicen elementos como los siguientes: aunque en los últimos años en Colombia se han puesto en funcionamiento más de 500 programas, aún hay resistencia hacia esta nueva forma de estudio online. Vean la cantidad de programas de educación virtual que ahora se presentan. Dice igualmente, frente a la pregunta: ¿es la educación virtual de calidad?
El resultado de las últimas pruebas oficiales a la educación superior, Saber Pro, arrojó que el mejor estudiante de administración de empresas fue un egresado de un programa virtual, lo que indica que estos programas poseen las herramientas que permiten al estudiante aprender su profesión como si fuera en las aulas. Y se plantean algunas ventajas que tiene esta modalidad de educación virtual. Se las sintetizo de la siguiente manera. Primero, entre el año 2010 y el 2015 se ha presentado un incremento del 500% entre los estudiantes que se matriculan en programas virtuales. 2. Hay un crecimiento anual del 27% de ese tipo de programas. 3. Eso hace que el estudiante adquiera otras competencias como las de aprender a su propio ritmo y de acuerdo a los tópicos que se le facilite. 4. Puede igualmente ajustar los tiempos para cumplir con las otras áreas de la vida que no tienen que ver con lo académico. 5. Ganan habilidades como la disciplina y la autonomía que no son aplicadas solamente en el ámbito académico. Y 6. También esta nueva forma de estudio permite integrar la innovación académica en los programas presenciales porque invitan al docente a implementar modelos educativos titulados clase invertida, que ayuda a que los estudiantes desarrollen actividades de aprendizaje en la web y los compartan en el salón de clase. Como se puede reconocer, y hay otra serie de elementos que nos ayudan a ver la manera como ahora se está educando, hay otra manera, hay otro espacio, está el ciberespacio, está la dimensión de unos nuevos lenguajes. Hablamos nosotros de lo virtual, hablamos del libro electrónico, hablamos del link, hablamos de la web, hablamos de dispositivos que aparecen como novedad y que no existían antes. Por eso, ahora, hoy en el día de hoy, la sugerencia es que ustedes puedan llegar a acceder igualmente a dos textos. Dos textos que ustedes ya habrán recibido o que irán a recibir. Uno de ellos es un texto que aparece en el periódico El Espectador el día de hoy, escrito por Rafael Orduz y que se titula La cátedra tradicional en crisis. Van a encontrar allí ustedes unas ideas que permiten reconocer cómo la educación virtual está llevando justamente a un proceso de crisis de la educación tradicional y que los nuevos profesores, en ese sentido ustedes, que serán los nuevos maestros, tienen que reconocer esa crisis, tienen que reconocer qué es lo que está en crisis y tienen que reconocer cuáles son las alternativas que se están presentando para superarlas. Es decir, qué tienen que aprender ustedes para ser profesores en un espacio de virtualidad. Y segundo, van ustedes a reconocer igualmente un documento que se encuentra en la página igualmente web y que es un documento titulado, es un artículo de una revista titulado Dimensión Pedagógica de la Educación Virtual, una reflexión pendiente. Este texto es escrito por Ana Claudia Rosso Sandoval y se encuentra en la revista Pedagogía y Saberes número 32, año 2010. Ustedes accederán, por lo tanto, a la web, buscarán el artículo de prensa, buscarán este artículo que les estoy mencionando y sobre eso procederán a desarrollar la guía que les voy a mandar por correo a sus cuentas electrónicas, como ha ocurrido hasta el momento. Estas dos lecturas, cortas a mi parecer, fáciles de entender, permitirán que vayamos reconociendo cómo la educación virtual ya está siendo pensada en dimensión pedagógica. Y por eso el título del artículo, Dimensión Pedagógica de la Educación Virtual. Ustedes no solamente serán los profesores en este espacio de la educación virtual, sino que deben ser los investigadores de las maneras a través de las cuales se dan estos procesos de educación virtual. Por lo tanto, serán ustedes
los pedagogos de la educación en la virtualidad. Espero que el trabajo que realicen les sea grato, aprendan con él y avancemos en otra manera de poder llegar a hacer educación. Hasta luego.